vamos a arrancar con esta primera sesión. Y yo quiero solamente poner hoy una plataforma, un piso. Bueno, quiero reconocer también al pastor Carlos Paredes y su esposa. Ellos vienen desde Perú y son los representantes del movimiento RISE a nivel de Latinoamérica. Entonces, un aplauso yo creo para ellos. Gracias. De verdad que es una bendición tenerles aquí también. Y vamos a estar, digámoslo así, engranando en ir llevando una secuencia. De alguna manera, todos los que estamos aquí convocados tenemos una noción de reino, de esto de los 7 montes, y es algo como que nos inquieta y como que a veces no entendemos cómo se afina y cómo se organiza. Entonces, yo quiero hoy colocar a manera de una plataforma algo que nos permita sencillamente conectar a todos dentro de una misma línea. Estaba hace poco en Maui, tuve la oportunidad de estar entrenando a líderes de 25 naciones. Y este año en particular, cuando usted tiene las culturas diferentes representadas, uno empieza a mirar algo que el Espíritu de Dios está haciendo en el mundo entero. Porque cuando empezamos a hablar y yo empecé a tocar este tema de las 7 montes, de las 7 esferas, inmediatamente uno puede ver cómo hay algo que en el Espíritu se está llevando a cabo, porque mucha gente ha oído algo que está a 100,000 pies, pero la gente no sabe necesariamente cómo se aterriza en el día a día. Y eso es lo que va a hacer esta conferencia, el poder dar pasos accionables al cómo, de acuerdo a la esfera o monte donde usted se encuentre, trabajar para poder extender el reino de Dios. Entonces, vamos a afinar primero. Yo quiero mostrarles una primera imagen, pero yo quiero que la mire así de rapidez y me diga usted qué ve. Y esta primera imagen, ¿qué vio usted? Pato, pájaro, ¿alguien más? Conejo. ¿Alguien vio el conejo también? Pato, conejo. ¿Cuántos vieron el pato? ¿Cuántos vieron el conejo? ¿Cuántos vieron el pato y el conejo? Cuando nosotros primeramente vemos una imagen, no siempre para todos es igualmente clara. Ya luego estamos todos como que afinando y diciendo, sí, yo vi el pato, a alguien le pasó, ya vi el pato, ya no había visto el conejo. Pero así nos está pasando con lo que tiene que ver con el reino de Dios. De alguna manera todos hablamos del reino de Dios, pero algunos lo ven como pato y otros como conejo. Y el reto es cómo podemos nosotros todos venir a ver el reino de Dios de una misma manera, porque cuando se trata de implementarlo, a menos de que usted y yo lo veamos de la misma manera, pues va a ser difícil, porque para uno nos va a terminar siendo un pato y para otros un conejo. Y aquí es donde es por eso tan importante de que podamos empezar a afinar algunas cosas. Así que quiero hablarles acerca de un plan llamado el reino de Dios. Y vamos a mirar que este ha sido el plan de Dios realmente para la humanidad. Pero nosotros no siempre lo hemos entendido de esta manera. Ahora, todos sabemos la narrativa que encierra la Biblia, pero a veces nosotros la complicamos. Cuando uno mira la esencia de toda la Biblia, nos está hablando sencillamente de Dios queriendo sacar un pueblo de una esclavitud. En eso se reduce todo. Y cuando yo pienso en esa idea de reino, empiezo a pensar en una imagen de ahora que estaba en la isla, en este árbol que me llamó mucho la atención, que es un árbol que se llama el Bonja Tree. Y usted parece que viera ahí todo un bosque porque parece que hay diferentes troncos, pero en realidad es un solo árbol. Y es un árbol que en realidad desde el tronco se extienden sus raíces, pero lo interesante es que desde las mismas ramas van saliendo otras raíces que a la vez se entierran, son ramas que se entierran, se forman raíces y se va extendiendo. Pero la imagen es lo que debajo de un árbol podemos tener, porque podemos realmente disfrutar en medio de un día caluroso y podemos ver las aves como vienen. Y hay algo allí interesante que Jesús nos habló del reino. Pero quiero regresar a la historia, porque cuando yo miro en el Antiguo Testamento me encuentro con un personaje llamado Faraón. Y todos acá de alguna manera conectamos esta narrativa. Hay un personaje llamado Faraón dentro de un sistema, y es un sistema que oprime al pueblo. Y en esa opresión que vienen, si me ayudan allí con la imagen, Faraón, digámoslo, tiene una connotación de un personaje, ¿cierto? Que
no solamente es un rey, sino vamos a decir, es un tirano quien se ha confabulado, se ha colocado como Dios y su palabra es la última palabra y todo el resto tiene que obedecerla. No, la ley, digámoslo así, depende de quien esté en el poder. Y dentro de ese sistema es donde vemos que Dios trae una respuesta para un pueblo. Y esa respuesta para el pueblo, ¿cuántos saben que nos aparece una narrativa de otro personaje que Dios levanta? ¿Que es quién? ¿Quién me ayuda aquí? Moisés. ¿Y qué es lo que hace Dios con Moisés? Le entrega algo que nosotros llamamos unos mandamientos. Ahora, yo quiero que miremos esta imagen, quiero que estén pendientes allí, por favor, porque cuando nosotros miramos esto, en el momento en que Moisés baja del monte con unos mandamientos, para Dios lo que le está entregando no solamente son 10 mandamientos a la humanidad, que como nunca antes son determinantes. Porque lo que estamos viendo es que el hombre, en la medida en que trata de construir su propia verdad, se mete en problemas. Pero la actitud es la que yo aquí quiero que miren por un momento, porque el Moisés que vemos, yo no sé cuántos de ustedes quieren recibir esas tablas con la manera en que Moisés desciende. Pero esta imagen nos muestra un Moisés casi que está diciendo usted. Y de alguna manera la iglesia es como hoy en día estamos siendo percibidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar algo. Y lo primero que quiero dejar aquí un piso es esto. Ok, empieza todo luego de la caída con una narrativa de un pueblo que termina en una esclavitud. Pero ¿de dónde surge ese pueblo? ¿Por qué surge ese pueblo? ¿A raíz de qué surge ese pueblo? Y cuando nosotros leemos la Biblia, de Génesis 1 al capítulo 5, empezamos a encontrar una genealogía que en el capítulo 5 para mí es muy interesante cuando yo la pongo en una imagen. Y la imagen es esta. Cuando yo puedo colocar cada uno de los descendientes, ¿cierto?, que estuvieron durante ese tiempo, nos sale esta gráfica. Y esta gráfica, si ustedes la miran, es muy interesante porque nos muestra a Adán, nos muestra a cada uno y nos muestra cómo vivían prácticamente 900 años. Pero en el tiempo empezamos a mirar cuando llega un capítulo tremendo en la Biblia que dice que a Dios le pesó haber creado la humanidad. Y entonces habla de un diluvio. Y lo interesante es cuando vemos a Noé, porque después de Noé viene el diluvio y es donde Dios dice: no voy a seguir contendiendo con el hombre, sino que los días del hombre serán recortados y serán en los más robustos 120. Pero aquí empezamos a ver algo que pasa luego del diluvio, cómo los años empiezan a ser recortados, muy interesante. Pero la genealogía llega hasta donde aparece un personaje llamado Abraham. Y en Génesis capítulo 12 es donde encontramos a Dios diciéndole a Abraham: Abraham, si vas a salir de esta tierra y de tu parentela, yo voy a hacer de ti una nación grande, especial, y voy a hacer algunas cosas. Pero este periodo que ustedes ven allí, hasta esta línea, más o menos establece 2000 años. Muy interesante, porque empezamos a mirar que aunque usted y yo leemos la Biblia y muchos hoy en día piensan que es un libro que no se correlaciona, todo está correlacionado. Y lo que quiero poner es un fundamento de entender el plan de Dios dentro de una estrategia que hoy estamos entendiendo. Ahora, cuando pasamos al capítulo 12, en la Biblia encontramos un par de cosas que dicen así. Dice: haré de ti una nación grande, ¿cierto? Si me ayudan aquí, te bendeciré, engrandeceré ¿qué? Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré y serán benditas en ti. O sea que desde aquí entendemos que Dios tiene un plan para todas las naciones. Pero yo miro aquí 4 pasos que quiero que usted mire. 1, primer paso, necesita ser una gran nación. En este momento es solo un hombre, Abraham. Pero le dice: yo voy a hacer a través de ti, Abraham, una gran nación. Paso 2, voy a trabajar con tu nombre. Y aquí es donde batallamos, porque ¿qué será un gran nombre? ¿Sí? ¿Qué será un gran nombre? Pero luego la tercera fase dice: y entonces vas a ser una bendición. Para un propósito final, que es que todas las familias de la tierra, vamos a decir que toda la tierra pueda venir a tener el conocimiento de Dios de manera que algo cambie en la humanidad. Y este es un plan muy interesante, porque cuando uno lo mira así, a veces uno lee ese versículo y lo pasa, pero no se da cuenta que a Dios le toma generaciones y tiene la paciencia generacionalmente para esperar un desarrollo de un plan para las naciones, que si lo llevamos otra vez a un plano se vería así. Los siguientes 2000 años empezamos a mirar esto. Abraham empieza
Dios hacer lo que llamamos el reino de Israel. Y eso es lo que usted lee desde Génesis 12 hasta llegar al libro de Malaquías. Todo se trata de algo llamado el reino de Israel. ¿Qué pasa en ese reino de Israel? Dios empieza a entregar ahora unas leyes, que son leyes civiles, leyes sacrificiales, leyes morales, ¿cierto? Y empezamos a mirar algo que se llaman los tratos de Dios. Pero si uno empieza a entender esto, empieza uno a entender, un momentico, lo que Dios dijo lo ha venido haciendo en un desarrollo progresivo, en donde a la humanidad primero Él tenía que constituir algo llamado una nación, que sería una nación grande, que en realidad en el Antiguo Testamento llega a conformarse como el reino de Israel, porque así se conoce. Tanto es así que cuando Jesús viene, la pregunta de sus discípulos siempre era: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? No era el reino de Dios. Ellos no entendían el concepto reino de Dios. Pero ahora viene Jesús, y cuando Jesús viene, que empieza el Nuevo Testamento, Jesús viene con un mensaje, y el mensaje no es el reino de Israel. El mensaje de Jesús es el reino de Dios. Y entonces entramos a la siguiente fase, que es ahora Jesús edificando un pueblo que llamamos reino de Dios, pero en donde ahora tiene que ocurrir una transición. ¿Recuerdan, por ejemplo, a un Pedro que está ya un día en una azotea, y mientras él está meditando, tiene una visión, y la visión es que ve una sábana que desciende con animales, y una voz que le dice: Pedro, mata ahí, come. Y viene 3 veces, y Pedro, ¿qué es lo que dice? No, nunca. ¿Por qué? Porque dentro de la ley judía, dentro de su paradigma, un judío no podía comer animales inmundos. Y seguido a eso llegan unos hombres tocando la puerta que le dicen: venimos de parte de un centurión. ¿Quién era un centurión? Estaba hablando de un ciudadano romano. Su romano, para un judío, era alguien que no se podían conectar. O sea, estamos hablando de un paradigma. Estamos hablando de los judíos pensando que se trataba del reino de Israel, y Dios tratando de cambiar un paradigma, decirles: yo quiero que ustedes puedan entender que lo que quiero hacer es para las naciones de la tierra, y para eso yo necesito que ustedes puedan ir. Entonces Pedro los acompaña, y para sorpresa de Pedro, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Cae sobre la gente que no es judía, y empieza una nueva etapa de la iglesia, en donde empezamos a ver cómo la iglesia empieza a alcanzar a los que son no creyentes. Pero de eso han ocurrido 2000 años. Estamos hoy en día en el año 2019, y cada 2000 años es como que hay una transición paradigmática interesante. Y yo no voy a hablar aquí de escatología ni cómo es esto, pero lo que sí quiero que entendamos es: hay una transición que dentro de la misma formación de reino, Dios ha venido trabajando a través de la historia, y en estos 2000 años hemos visto cambios. Pero hemos visto, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con el siglo XVI, la Reforma, un avance de la iglesia en donde de repente algo se capturó que logró que algunas naciones enteras pudieran empezar a sufrir un progreso y se diferenciaran de lo que hoy llamamos Occidente de Oriente, de lo que llamamos algunas naciones dentro de una reforma protestante, que curiosamente empezaron a experimentar un cambio, un progreso. Unas economías que se desarrollaron, una corrupción que se redujo, unos sistemas, digámoslo así, de gobierno que pudieron entender una democracia por un autogobierno, porque empezaron a entender unos principios que la palabra de Dios enseñaba. Y eso es lo que a hoy en día todavía vemos ciertos vestigios, pero algo pasó, y de alguna manera se corta ese entendimiento. Y las naciones empezamos a tener unas batallas en donde, digámoslo, si lo pensamos estratégicamente, ¿cómo podría frenarse el avance de algo que está siendo exitoso? Y es cómo el diablo podría infiltrar algo en la iglesia, de manera que la iglesia, en lugar de seguir avanzando, solamente se recluyera a un mensaje en donde salva personas para enviar al cielo, pero no cambia sociedades. Y ahí es donde yo creo que tenemos que repensar, porque ahora que yo estaba enseñando allí, tenía algunas participantes de naciones africanas. Pero por supuesto estoy en un contexto en donde tengo también participantes de naciones en donde algunos de ellos no están seguros
si al regresar serán asesinados, porque si se filtra la noticia que son cristianos y que estuvieron aprendiendo en un instituto para cristianos, los matarán. Entonces, en ese ambiente es fascinante porque usted dice, aquí hay algunos con menos de un 1% de cristianos. Y tengo otra gente aquí con el 80% cristianos. Esa es la pregunta de los que están aquí con el 1% cristianos. ¿Usted cuál cree que es? Oiga, ¿cómo ustedes en sus países con el 80% de cristianos deben estar, mejor dicho, el cielo en la tierra? Y cuando yo les hago la pregunta a los africanos, ¿sabe qué cara hicieron los africanos? Bajaron su mirada. ¿Por qué? Y dijeron, en nuestros países en este momento no estamos ahí. Sí, somos 80% cristianos, somos una nación que ha sido evangelizada, pero nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros territorios todavía tenemos corrupción, todavía tenemos violencia, todavía tenemos una cantidad de cosas. Entonces aquí viene la pregunta, ok, o sea que ¿dónde está el problema o cuál es el eslabón perdido? Porque si ya han logrado tener un 80% de cristianismo, se supondría que una cultura tiene que cambiar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar nosotros a pensar cuál es nuestro cristianismo y cuál es el entendimiento que tenemos. ¿Entendemos realmente un concepto llamado reino? ¿O por el contrario hemos relegado el reino tanto al cielo que no nos interesa transformar algo en este entorno? Y aquí es donde me encanta una frase de Albert Einstein, porque él dice, ¿cierto? Locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando resultados diferentes. Y la iglesia, creo que ya por tiempo ha estado haciendo unos mismos resultados. Yo creo que nos hemos enfocado en crecimiento de iglesia, pero no realmente transformación de naciones. Y ahí es donde hay una diferencia fundamental, porque las iglesias crecen, la sociedad sigue yéndose a pique. Hay algo que está desconectado. Y aquí es donde vamos a estar trabajando en este par de días sobre algunos elementos. Pero cuando yo miro, por ejemplo, esta imagen de ¿cuál es el liderazgo que usted ve en Jesús? También como el pato y como el conejo, vemos dos imágenes. Una de ellas es esta primera, que es la Madre Teresa. Y la Madre Teresa, de alguna forma, es el cristianismo que la iglesia ha hecho. Es un cristianismo asistencial, la ayuda a los pobres, al necesitado. Realmente la iglesia es la que en medio del conflicto que una nación como Colombia enfrenta, está asistiendo, está ayudando, está restaurando, está sanando. Pero a la vez, al estar solamente enfocados allí, no estamos viendo un cambio mayor porque no tenemos una mentalidad de transformación como un William Wallace. ¿Cuántos vieron de pronto la película? Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo Jesús, como William Wallace, tiene que salir con la espada? No, lo que estoy diciendo es que un William Wallace entendía algo. Yo necesito no solamente mantenerme asistiendo al oprimido, porque si no desarraigo de raíz lo que está causando el mal, solamente es prolongar una agonía a través del tiempo. Y ahí es donde creo que la iglesia necesitamos entender algo. En Lucas capítulo 17 encontramos esta escritura, que es la que les quiero dejar hoy. Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, es Jesús hablando, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está en donde, dice. Ahora, aquí es donde está una pregunta crítica. ¿Cómo es eso de que el reino de Dios está entre nosotros? ¿Cómo lo entendemos? Si el reino de Dios está dentro de ti, ¿cómo lo llevamos entonces? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de entender? Y a veces para nosotros es difícil hacer conexiones. Por eso quiero mostrarles un caso de éxito de una mujer en Uganda llamada Ellen Kayena. Ellen Kayena es una psicóloga de profesión. Esta mujer trabajaba en lo que se llamaría impuestos nacionales de Uganda. Era la entidad más corrupta de la nación, en donde por supuesto un funcionario cristiano trabajando en esa organización se sentía incómodo porque inmediatamente era tildado como otro corrupto, quizás como a algunos de ustedes les ha tocado vivir en ciertos escenarios. Pero ahora empieza un proceso en ella en donde empieza, Señor, haz algo, como muchos hemos orado, Señor, que tu reino venga, sí. Pero algo empieza de repente a suceder en ella, porque en un momento
de esos de escándalos de corrupción, sale el director de impuestos y es expulsado y queda una vacante. Y el Espíritu Santo le empieza a decir: proponte para la vacante. Da un paso al frente y presenta tu hoja. Yo no tengo esas capacidades, yo no puedo. ¿Alguien se ha sentido allí? No, Pero gracias a Dios tiene un pastor que entiende el reino. Y este pastor lo que le dice es: Allen, ¿tú no entiendes que tú eres una recaudadora de impuestos ungida? Lánzate para esa posición. Después de estar los primeros 13 años, ella toma los siguientes 9 años. Logra reducir prácticamente a cero la corrupción de esa institución, luego de tener que despedir a 2,000 funcionarios. Ahora, escúcheme, para hacer un caso de esto se necesita que usted sea un cristiano que entiende que está dispuesto a morir. Porque le aseguro que tuvo amenazas, le aseguro que tuvo toda clase de insultos, de escarnios, pero creo que nosotros hoy vivimos en un cristianismo narcisista que solamente está buscando la comodidad nuestra. Pero realmente lo que cambia una sociedad son cristianos que empiezan a entender que ese liderazgo es a través de esfuerzo, de rechazo, pero que algo pasa cuando alguien entiende que el reino de Dios está dentro de ellos. Ahora, escuchémosla a ella, cómo es que Allen entiende esto y lo presenta dentro de una entrevista que me encanta, porque esta es una entrevista con alguien no cristiano, ¿cierto? Que un presentador simplemente le dice: sabe, yo quiero saber ¿por qué usted trajo el cambio a Uganda? ¿Y por qué algunos de ustedes los llama así, Jesus people, esa gente de Jesús? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que traen acá? Entonces, aprendamos algo de acá, pasémoslo. When Alan Kajina took over Uganda's Revenue Authority, the agency had a bad reputation. However, by the time she finished her tenure, that had all changed. She joins me today to talk about how she was able to do the seemingly impossible. Mrs. Kajina, welcome to Turning Point. Thank you. Now, let me start by asking you, how bad really were things when you took over the job? They were bad. They were bad. I've worked in the URA for 22 years. The first 13 years were really bad. There was a lot of corruption, high-handedness. We were the law. Systems were non-existent, documents were manual, and so retrieval and even giving service to the public was really not good. And the public just didn't like us, so we had a bad reputation, and we didn't disappoint. Okay, so for you, what made you know better? Where did you get the idea that something could be different? Well, I always wanted something to change from the time I joined. I wanted us to have a good reputation. I wanted us to have a good service. Nobody wants to sit in a dump or in a bad place. Well, you say that, but there were people doing the job before you came along. So what made you different? I'm a Christian, and we had a number of Christians in the organization, and I knew that God will not put you in a place to make it just stay the same. We have a purpose in any place that God will place us. And I was a junior officer, and I grew through the ranks. And I think they did their best. But when you don't have a God that you serve, or if you're not serving the kingdom of God, there's only so much that you can do. Now, I've spoken to some of your friends and colleagues, Jennifer Masisi, Madam IGG, and you all seem to share something in common, a desire to want to clean things up and rebuild the nation. They've talked about the dangers that came with the job. But I want to find out from you, though, what are some of the exhilarating moments you had in the job that made you think, ooh, yes, this is why I do this job? Well, I can think of several. The main one was when we began the staff reforms. Because of the kind of reputation we had and the poor service that we had, we knew we had to change. And that change couldn't be a small step change, it had to be a shock. So we terminated everybody, 2,000 people, and asked them to reapply for their jobs, but in a small organization, fewer levels, fewer jobs. And that took 6 months, and we dropped 500 people. Wow. That was
That was exciting. Listen to you, it was exciting. But moving forward, you were in your organization for 22 years. Did you ever worry that all the hard work you've done would be undone? It's something you worry about in leadership all the time, and it's something you work for. So you build structures, you build staff capacity, you do everything possible to make sure there is no reversal. And you make sure you have the right people in the right place. Because ultimately you can do all the good systems and put, the state-of-the-art technology in place, but if you don't have the right person with the right heart in place, anything can go back. And for someone watching, be it in Australia or in Nairobi or in Europe, how important would you say it is to have people like yourselves who are Jesus people, as I call them, in government, in civil service, in media? Because most of the time when we think about ministry, we think about going out doing evangelism with the church and joining the praise and worship team and going on missions to Africa somewhere. How important is it to have people in the marketplace like yourselves? Well, the truth is not all of us are going to be pastors or choir leaders or in mainstream ministry like we call it. Most of us will be working in public service or in business. And the kingdom of God, as far as I understand it, was not meant for the church, it was meant for the marketplace. And when you understand that I have the kingdom of God in me and he expects me to bring the kingdom of God where I am, then I know my ministry is in the marketplace. I am supposed to work for Christ in the place where he has placed me. And so it's extremely important that Christians who are in organizations or in business know that they're ministers in those places. I always told Christians when they invited me to speak that I am an anointed tax collector. The anointing on me is to collect tax. And I was a minister then. Wow. Yeah. Anointed tax collector. Yep. Now, for you, you've retired. What's the future looking like? I mean, you look like you should just be starting, not retiring. I mean, you're very nice. I am waiting on God, but I believe I'm actually going back into the public service. I have never worked anywhere else except the public service. I have a passion for transformation of other public entities, and I think governments are put in place to serve, but a lot of public entities ask to be served. And so I am praying and waiting and asking God where my next posting is going to be. And I believe my next appointment, I cannot enter into my next appointment until I have wound down from that assignment and prepared for the next assignment. Well, Mr. Kajina, thank you so much for joining us in Turning Point. Thank you. Qué tremendo, ¿cierto? Es un abrebocas inmenso cuando podemos pensar, wow, o sea, ¿cómo es alguien que entiende que el reino de Dios está en ella? ¿Y qué significa ese llevar el reino de Dios a donde quiera que está? Y yo creo que, aquí me entiendes, Dios va a estar hablándonos porque vamos a empezar a tratar de entender, ok, ¿cómo es que llevamos esto? Porque a veces no es fácil entender y hacer, digámoslo así, este cambio de paradigmas. Ahora, la miramos y ella dijo algo que para mí es bien interesante porque dice, normalmente en entidades de gobierno la gente espera ser servida. Yo digo que no es solamente en entidades de gobierno, es a nivel general. Y creo que es aquí donde la iglesia tiene que venir con una propuesta de lo que llamaríamos un liderazgo de servicio. Y es entonces donde yo puedo mirar una diferencia entre un William Wallace, ¿cierto? Y una Allen, pero entendiendo los dos elementos de es un William Wallace que entiende cómo cortar de raíz unos problemas, pero desde un liderazgo de una influencia desde el servicio, en donde puede entonces generar cambios y transformación. Ahora, cuando Dios quiere llevar algo a cabo en la tierra, Él siempre va a levantar a un líder. Y ahí es donde nosotros empezamos a mirar voces que Dios levanta para comunicar. Y aquí vemos algunas imágenes. La primera de ellos a la que me quiero referir es este hombre arriba que con seguridad todos lo recuerdan. Pero esta imagen no nos dice nada porque pues no es alguien que salga en las noticias o que lo veamos contextualmente. Pero si les nombro William Wilberforce, tal vez ya muchos conectan. Para los que no han conectado, William Wilberforce fue el hombre que abolió la esclavitud en Inglaterra.
Ahora, fue un parlamentario, pero fue un hombre que no hizo un trabajo de un año, sino le tomó toda una vida. Creo que fueron más de 20 y pico de años en una tarea titánica, siendo abucheado, rechazado a través del parlamento todos los años, y sin embargo él seguía con una causa. Y yo a veces he hecho esta reflexión, porque si fuera dentro de nuestro cristianismo moderno, la batalla hubiera sido, listo, estamos viendo un tema de esclavitud. Ahora, volvemos a la narrativa de Faraón. Hay muchos sistemas en este momento creando esclavitud. Hoy tenemos esclavitud en trata de personas, hoy tenemos esclavitud dentro de sistemas de gobierno, hoy tenemos esclavitud en muchos frentes y en muchas formas. Pero siempre que hay un sistema de esclavitud, Dios va a poner una carga en alguien para que haga algo allí. Ahora, podríamos pensar en términos de ver un concepto de esclavitud y pensar, bueno, para calmar conciencia como cristiano yo puedo comprar un esclavo, venderlo y quedé tranquilo, hice algo. Segunda, puedo hacer una ONG o una fundación y vamos a asistir a las personas en necesidad que están siendo esclavas. O tercera, que es la más complicada, ¿cómo podría erradicarse de raíz esa maldad? Y eso fue lo que hizo William Wilberforce. Pero lo que yo quiero poner delante de ustedes es que si vamos a trabajar en una realidad de reino, el llamado de Jesús realmente a reformadores es cómo estaremos dispuestos a acabar algunos males que hay hoy en la sociedad, entendiendo cómo vamos a la raíz del problema para desarraigarlo. Cuando empezamos a pensar en este tema de los montes y de los 7 montes, hay 2 hombres que quiero mostrar acá, que son Bill Bright y el señor Lord Cunningham, que son los fundadores de lo que se llama Campus Crusade y Juventud con una Misión. 70 años atrás, Dios les empezó a hablar a ellos sobre cómo se podían tomar las naciones. Ahora, calcule usted 70 años atrás, ellos empiezan a entender algo que tiene que ver con 7 esferas, 7 dinámicas, pero que no entendían mucho. Por lo tanto, muchos de ellos mantuvieron eso de lado. Y realmente recién ahora estamos viendo que como hay algo que Dios está haciendo global, Dios viene trabajando. Pero aquí es donde Dios nos permite mirar a alguien que es Johnny, el reverendo Johnny Enlow, que empieza a Dios a darle un encargo y a convertirse en una voz. Y una voz que empieza desde el año 2006 a hablar algunas cosas que por supuesto en ciertos círculos suenan raras. Todavía hoy suenan raras, todavía hoy cuando usted habla de 7 esferas, ¿cierto? Todavía 7 montes, hay algunas personas que les cuesta trabajo entender y la iglesia está sufriendo una ruptura, está sufriendo un paradigma. Pero con las marchas que estamos teniendo, las situaciones que estamos viendo a nivel de América Latina, por primera vez la iglesia está diciendo, oiga, algo necesitamos tal vez entender y algo necesitamos nosotros tal vez cambiar en nuestra narrativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de ajuste? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar allí? Y ahí solamente quiero colocar, porque este para mí ha sido 2 versos del apóstol Pablo en la versión del mensaje, que para mí son muy reveladores, porque el apóstol Pablo dice esto: el mundo no tiene principios, es solo la ley del fuerte allá afuera. El mundo no juega limpio, pero nosotros tampoco no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esta manera, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo o la manipulación, sino para demoler toda esta cultura masiva de corrupción. Usamos nuestras armas poderosas para la destrucción de filosofías moralmente torcidas, derribando barreras erigidas contra la verdad de Dios y llevando todo pensamiento suelto, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo. Así que cuando nosotros pensamos en esto, yo pienso en una sola línea que Dios ha trabajado a través de la historia. Yo la miro desde el huerto del Edén, cuando Dios llama y le dice al hombre: fructificad, multiplicados, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. Pero para llevar a cabo ese proceso, ¿cierto? Tiene que ocurrir algo que son semillas que van a volar, y me gusta esta imagen que tiene que ver con un diente de león, que es una diáspora que Dios utiliza para esparcir a un pueblo por las naciones de la tierra, como un diente de león que tiene que ir, pero que de alguna manera esas semillas a través de las naciones se han sembrado en unos árboles que están creciendo para poder erigirse como robles, como pinos, como cipreses, pero para poder entender algo, y es ¿cómo es esto que Jesús en Mateo 28, esta es la versión del mensaje, dice:
vayan y entrenen. Y de lo que vamos a enfocarnos en estos días es, ok, ¿cómo se entrena? ¿Qué es eso de entrenar a personas de acuerdo al monte? ¿Qué significa esta forma de vida y cómo se les instruye en la práctica de lo que Él nos ha mandado? ¿Para qué? Para que tal vez nosotros, quiero terminar con esta imagen, dejarla en ustedes, que es el mismo árbol que les mostré al comienzo, solo que ahora en donde personas pueden venir a disfrutar cuando algo mayor puede estar dándoles apoyo y de bendición.